Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar hoy acerca del problema de la impaciencia. Bien, veamos, pero en cuanto a mí, yo miraré a Yahweh, yo esperaré por Elohim mi salvación, mi Elohim me oirá, dice Mijaía en el capítulo 7. El único lugar en todo el Berij Hadashah donde se menciona a Job es en el libro de Jacob, en el capítulo 5. Miren, consideramos felices a los que perseveraron. Ustedes han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final de Yahweh, que Yahweh es muy compasivo y misericordioso. Este pasaje indica que el propósito de Hasatán era el de conseguir que Job se impacientara y tirara la toalla, literalmente. En realidad, Job se impacientó consigo mismo y con sus amigos, pero jamás perdió la fe en Elohim. Aunque no comprendía lo que estaba haciendo Yahweh, si Job sabía muy bien que podía confiar en él, ¿quién le justificaría al final? La paciencia es un fruto importante. A menos que tengamos paciencia, nunca podremos aprender muchas de las verdades que Elohim quiere que asimilemos. Verdades que nos conducirán a una vida más profunda y a un ministerio mucho más fructífero si le permitimos que nos lleve. Hola Reina, bienvenida. Hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedándose atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Elohim, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y se la dará. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense alguien así que recibirá alguna cosa de Yahweh, siendo un indeciso e inestable en todos sus caminos. Así que vemos aquí que justamente la fe produce paciencia y que lo que se requiere para alcanzar esto es sabiduría, ¿sí? Esto no está hablando de mucho conocimiento, de mucho entendimiento, sino de conocimiento de Yahweh. La prueba de la fe produce paciencia. Listo. ¿Sí? Acá tenemos la respuesta al motivo por el cual los creyentes farmacéuticos nunca obtienen la respuesta a su pedido de paciencia, que la paciencia es un fruto, no una píldora. Si no se traga en 3 segundos. Si pedimos paciencia, Yahweh nos colocará situaciones en las que la vamos a desarrollar. Pero la mayoría de los creyentes se acercan al trono como se acercan al mostrador del farmacéutico, ¿no? Para pedir paciencia en comprimidos o en gotas, o mejor todavía, inyectables, ¿sí? Que hace efecto más rápido. Por supuesto, la manera de resolver la impaciencia nunca será impacientemente, con rapidez, ¿sí? La manera de Yahweh de resolver cualquier problema nuestro es quebrantar nuestra carne para que produzca el fruto que destruye ese problema, ¿sí? O sea que la solución está en nuestro interior, donde en el nuevo hombre que Él ha colocado en nosotros, y para que ese nuevo hombre crezca necesitamos quebrantar justamente al viejo hombre para que deje espacio a ese nuevo hombre, que es el que contiene el antídoto justamente para esos problemas que tiene nuestro viejo hombre. Hola Evelyn, bienvenida. Hola Blanca, hola Lorena, bienvenidos. A menudo los niños son impacientes, ¿no es cierto? No pueden estarse quietos durante el tiempo suficiente para hacer lo que deberían estar haciendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos que esperar? Es una de las preguntas favoritas de todos los niños, ¿no es cierto? La impaciencia es una señal de inmadurez, entonces, pero también es una señal de incredulidad. El que cree no se apresura, dice Yeshaya en el capítulo 28. Cuando se sientan inquietos y nerviosos, ansiosos por hacer algo, porque estamos teniendo que esperar alguna cosa y yo tengo que hacer algo, dice la carne, ¿no es cierto? Pueden estar seguros de que no están confiando en que Elohim haga su trabajo. Eso es lo que están indicando con su conducta. Ustedes y yo necesitamos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, como nos dice Ibrín en el capítulo 6. La fe y la paciencia van juntas, como estamos
estamos viendo. Si realmente confiamos en Elohim, vamos a esperar que Él cumpla lo que ha prometido y nos vamos a aferrar a eso a rajatabla. La impaciencia no solo es una señal de inmadurez e incredulidad, sino que es un rasgo típico de una vida carnal. La carne, o sea, la vieja naturaleza, es siempre impaciente, pero el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, todas cosas que no corren. Somos impacientes por naturaleza, pero la nueva naturaleza que llevamos dentro puede producir paciencia cuando nos sometemos al Ruach HaKodesh. Cada vez que nos encontramos con un creyente impulsivo, impaciente, podemos estar razonablemente seguros que es una persona que no anda en el Ruach, sino que vive por la energía de la carne. Y eso va a tener que ser quebrantado si es que quiere avanzar. Hola Aníbal, hola Carla, bienvenidos. La impaciencia siempre conduce a cometer errores serios. Las escrituras cuentan de una mujer que no esperó a consultar a su esposo antes de tomar una decisión que tuvo una importancia fundamental. Se llamaba Javá, esta señora. En parte, quizá por su impaciencia, se adelantó a Adán y comió del fruto prohibido. Y su esposo, seguramente él también fue impaciente al seguir a Javá en su pecado sin acudir primero al Padre, ¿no es cierto? Para pedirle ayuda, para pedirle dirección, para ver qué debía hacer. Su avidez, probablemente unida a la impaciencia que lo llevó a pecar, ha tenido consecuencias fatales para todos nosotros. Hemos heredado de ellos la tendencia a cometer pecados, a ser impacientes, a tratar las cosas de esta forma, incluidos los de justamente entre todos esos pecados, arrogancia e impaciencia, como dice Romanillín capítulo 5. Unos 2500 años después del pecado de nuestros primeros padres, los israelitas, el pueblo escogido, ¿no es cierto?, mostraron una profunda y persistente falta de fe, así como de impaciencia. Aunque Yahweh los acababa de rescatar milagrosamente de la esclavitud de Egipto, olvidaron sus obras rápidamente y no esperaron sus consejos, como dice el Mismor 106. Pecaron gravemente en repetidas ocasiones por no tener paciencia. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron, se quejaron del maná que les dio Yahweh. Muchos de ellos hasta se rebelaron contra Moshe, como sabemos, ¿no es cierto?, el representante de Yahweh en ese momento que estaba representando, tipificando a Mashiach. Su falta de paciencia tuvo consecuencias trágicas y lamentables. Saúl, el primer rey, ¿no es cierto?, de Israel, perdió la oportunidad de que sus hijos lo sucedieran en el trono y de tener una continuidad. ¿Por qué? Porque no esperara al profeta Shemuel, ¿no es cierto?, que debía hacer un sacrificio a Yahweh. El temor al hombre hizo que Saúl se adelantara a Shemuel y ofreciera el sacrificio por su cuenta. Imagínense cómo se debía haber sentido cuando nada más terminara la ceremonia, llega Shemuel, ¿no es cierto? Si solamente hubiera esperado unos minutos más, hubiera evitado todas las trágicas consecuencias que todo eso le trajo. Eso está en el capítulo 13 de Shmuel Aleph. Abraham se impacientó con Elohim también, ¿sí? Y se casó, entre comillas, con Agar, la tomó como concubina y esa era la esclava de su esposa, ¿no es cierto?, para traer un hijo y cumplir así a su manera la promesa divina. Nació un hijo, pero no causó más que problemas, y eso lo sabemos. Abraham tuvo que esperar otros 14 años para que naciera Yitzhak, ¿no es cierto?, quien trajo alegría y bendición a su hogar. Kefá también se impacientó en el huerto de Getsemaní, por ejemplo, e intentó matar a un hombre con su espada. Al igual, en lugar, sin embargo, gloria a Dios, ¿no es cierto?, gloria a Yahweh, en lugar de cortarle el cuello, solo le acertó a la oreja, ¿no es cierto?, y Yeshua sanó la herida. Entonces, si Javá hubiera esperado a Adán en lugar de apresurarse a tomar el fruto, si los israelitas se hubieran acordado, ¿no es cierto?, de las cosas que Yahweh había realizado y se hubieran apoyado en su consejo, si Saúl, si Abraham, o sea, si cada uno hubiera tenido paciencia, les hubiera ahorrado justamente mucho dolor a ellos y también a nosotros. Así que vemos que nuestros actos no solamente traen consecuencias dolorosas para nosotros mismos, sino que también repercuten en buena medida en las generaciones siguientes.
Hasatán sabe que si logra impacientarnos, ¿no es cierto?, puede conseguir que cometamos alguna tontería metiéndonos en problemas e implicando a otros. La impaciencia siempre sale cara, pero soportar con paciencia las tribulaciones siempre nos enriquece, ciertamente. Hasatán nos tienta para sacar lo peor que hay de nosotros, ¿sí? Pero Elohim se lo permite para finalmente obtener lo mejor que tenemos. Y Job sabía esto, de manera que dijo, pero él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dice en el capítulo 23. ¿Cómo es que Yahweh consigue sacar esa mejor cosa de nosotros? Simple y sencillamente porque tenemos la semilla de Mashiach en nosotros. ¿Qué es lo que le está quebrantando? Nuestra carne. ¿Qué es lo que va a surgir? Nuestro Ruach, o sea, nuestro Mashiach interior verdaderamente. ¿Qué necesitamos? Aceptar el quebrantamiento de nuestra carne, todas esas cosas dolorosas, desagradables, lo que sea que nos suceden, son para quebrantar a nuestra carne. Entonces démosle gloria, porque lo que está siendo quebrantado es una cosa que no sirve para nada y que solamente nos ha metido de problema en problema a lo largo de todas nuestras vidas. Y ciertamente después de todas esas cosas desagradables saldremos relucientes como el oro. Lo que nunca permitirá que el enemigo nos haga pasar por el fuego sin ningún propósito, ¿no? Porque sí, bueno, ahora ahora podés. No, no es así, no es de esa manera. Hola Johnny, bienvenido. El Yahweh quiere hacernos pacientes, ciertamente. No es una magia que va a hacer con nosotros. Será una disciplina, un aprendizaje. La paciencia, justamente, es el don de esperar. Por lo tanto, evidentemente, no se obtiene en un saque. La mayoría de sus hijos no avanzan, no crecen, no prosperan, porque oran pidiéndole las cosas que deberían desarrollar. No podemos pedir las cosas terminadas, ¿sí? Tenemos que, cuando lo que Yahweh nos da son semillas y nosotros estamos pidiendo ya el fruto tenemos que producirlo nosotros. Él nos da la semilla, Él nos da las circunstancias, Él nos da las situaciones y Él nos da el fortalecimiento y la firmeza para seguir adelante, pero los frutos tienen que ser desarrollados por nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tiene la mayoría. Después, cuando Abba les envía las pruebas, las situaciones que tienen que atravesar para aprender lo que pidieron, lloran y reclaman porque están siendo maltratados. No podemos aprender a ser pacientes escuchando una conferencia o leyendo un libro, ni tampoco orando una vida entera sin disponernos a aceptar sus enseñanzas a través de las situaciones, ¿sí? La única manera que tenemos de aprender a ser pacientes es la de atravesar las pruebas que Elohim dispone para nosotros, con paciencia. Las pruebas de esta vida son los instrumentos que utiliza Yahweh para hacer que maduremos, para alimentar nuestra fe y para hacernos confiar en el Ruach y no en la carne. Cuando se sientan impacientes pueden estar seguros de que Hasatán y la carne están activos, ¿sí? Cuando nos sentimos impacientes, cuando apliquen esto a todo mal sentimiento, cuando se sientan enojados, cuando se sientan rechazados, cuando se sientan vengativos, cuando se sientan cualquier cosa, ¿no es cierto? Que sea cuando la carne se reivindique, todas esas cosas son la carne y Hasatán pinchando por atrás, ¿sí? Y corremos el peligro de tomar una mala decisión, ciertamente. Cuando los problemas con la familia, los amigos, la edificación o los sentimientos en general hacen que nuestra vida sea desagradable, podemos estar seguros de que Hasatán anda cerca esperando la oportunidad para atacarnos. Entonces, cuando las circunstancias de la vida nos irritan, es el momento de tener cuidado, de salir corriendo a los pies de Yahshua y rogarle que nos ampare, que nos fortalezca en esa tentación. Nuestra defensa contra Hasatán es la gracia impartida de Elohim. Job no es el único creyente que sintió en su cuerpo el ataque de Hasatán, porque el propio apóstol Shaul tuvo una experiencia parecida. Para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero del Satán que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al maestro que lo quite de mí. Me ha dicho: mi gracia te basta, porque mi poder se muestra perfecto en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mi poder el poder de Mashiach. Para que habite en mí el poder de Mashiach, Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Mashiach, porque cuando soy
soy débil, entonces soy fuerte. Con Ejim Bet en el capítulo 12. No sabemos qué era ese aguijón en la carne de Shaul, sí, pero fuera lo que fuese, le angustiaba lo bastante como para haber rogado 3 veces, ¿no es cierto?, pidiendo que Yahweh lo retirara. Recordemos que nuestro Adón, cuando estaba en Getsemaní, también rogó 3 veces que fuera apartada de él aquella copa. Cuando llegan las dificultades, no es incorrecto pedir liberación, ¿sí? Elohim no respondió a la oración de Shaul de la manera en que el apóstol deseaba, pero sí proveyó para sus necesidades. Lo mismo hizo con Yeshua, ¿sí? Te basta mi gracia, le dijo a Shaul. Es esta gracia impartida por Elohim la que nos concede la victoria cuando Hasatán ataca a nuestro cuerpo mediante el sufrimiento. Nosotros le pedimos victoria, Él nos da su gracia. Y nosotros reclamamos porque no nos dio lo que pedíamos. Así somos. Solo por la gracia de Elohim podemos tener esa resistencia paciente que necesitamos para pasar a través de las pruebas. Sean sobrios y manténganse alertas. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Opóngansele firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en el Mashiach Yeshua, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Kefa Aleph en el capítulo 5. Nuestro Elohim entonces es el Elohim de toda gracia. El Ruach HaKodesh que vive en nosotros es el Ruach de gracia, como dice en Hebrín 10. Su trono es un trono de gracia, dice en Hebrín 4. Su palabra es palabra de gracia, en Masé, en Hechos capítulo 20. Es una gracia que abarca todo, va de principio a fin, está en todas partes. La gracia divina es la provisión que Él concede para cubrir todas nuestras necesidades, y eso incluye obviamente todas nuestras ansiedades, ¿sí? La gracia no es una sustancia mística que Elohim vierte sobre nosotros y nos rocía, ¿sí?, cuando tenemos necesidad, un jarabe espiritual de la farmacia divina, ¿no? La gracia es la generosa provisión que hace Elohim para cubrir todas nuestras necesidades, sobre todo las internas, sobre todo las espirituales, y eso lo hace a través de circunstancias que trabajan en nuestro Ruach el carácter de Mashiach. ¿Para qué? Para producir los famosos frutos que la gente cree que vienen en píldoras. Pero el árbol que da fruto demora tiempo en producirlo. No podemos pretender producir el fruto de un día para el otro tampoco. Los cristianos dicen, y no están del todo errados, no del todo, pero sí en parte, que la ley quiere decir que el creyente debe hacer algo por Elohim, pero la gracia implica que Yahweh hace algo por el creyente. Ellos con esto tratan de establecer una separación entre la ley y la gracia, ¿no es cierto? Sin embargo, lo correcto es que la ley externa, ¿sí?, cuando es la carne la que intenta guardar la ley, es el hombre tratando de hacer cosas por Yahweh. Ahí es la ley externa. Mientras que en su gracia, por medio del Ruach HaKodesh, Él graba en nuestros Rujot esa misma ley que los otros pretenden desechar. De manera que no se puede estar sin una cosa sin la otra. Esto quiere decir que las riquezas de su gracia están disponibles para nosotros, como dice Efesios 2, si no nos resistimos a su ley, evidentemente, porque las riquezas de su gracia son precisamente los frutos que produce guardar su ley en nuestros Rujot. Entonces, ¿cómo obtenemos esos frutos? La gente parece decir, quiero el fruto, pero no quiero la planta que produce ese fruto. Ese fruto es el fruto que produce guardar la ley, ¿no es cierto? Entonces no se puede quitar una cosa, tener una cosa sin tener la otra. Si las riquezas, ¿no es cierto?, de su gracia están todas disponibles para todos nosotros. Si nos resistimos, no las vamos a poder guardar, grabar, ser grabadas en nuestros corazones, ¿sí? Esos frutos, ¿no es cierto?, que deben ser producidos en nuestro interior, Elohim puede concedernos gracias para producirlos verdaderamente, pero no lo podemos producir en nuestra carne misma, por nosotros mismos, ¿sí? Por el contrario, o sea, si la gente insiste en guardarla en la carne,
va a estar pecando. Y eso es lo que insisten los legalistas de ambas religiones, porque los tenemos en las dos religiones. Legalistas son las personas que insisten en guardar con sus propias fuerzas la ley de Yahweh y esforzarse por sí mismo en tratar de guardar estas cosas. Él puede darnos gracia verdaderamente para servir, como dice en Corintiim Aleph 15, o para sacrificarnos en Corintiim Bet 8, para cantar e incluso para hablar. Todo esto está en Colasillín también. Estos frutos que tantos piden como si estuvieran frotando una lámpara mágica, en verdad vienen a través de las situaciones y circunstancias normalmente negativas que Yahweh les proporciona para que produzcan frutos y que la mayoría se niega a aceptar y obedecer. Entonces no tienen fruto, entonces no hay nada, no hay obediencia y una cosa lleva a la otra. Por eso su gracia también implica que Elohim puede concedernos gracia para sufrir como hizo con Iob y con Shaul, ¿no es cierto? Gracias para superar todo ese sufrimiento y pasarlo a través del Ruach. ¿Qué pasos deberíamos dar cuando Hasatán ataque nuestro cuerpo con padecimientos? Si en los que fueren, puede ser de salud, pero pueden ser externos también, circunstancias, ¿sí? E intente que nos impacientemos frente a la voluntad divina. En primer lugar, someternos de inmediato a la dirección de Yahweh. Evidentemente, si nos rebelamos contra él, permitiremos que Hasatán se afiance más en nuestras vidas. Y tenemos que decirle directamente a Yahweh cómo nos sentimos, con todos los pelos y señales, sin ningún tipo de mentira, porque él ya lo sabe. Así que estar escondiendo cosas o disimulando nuestra posición no es lo correcto, al contrario. Tengo rabia, tengo que admitirlo y clamar a él en ese sentido. No puedo decir no tengo rabia si la estoy teniendo. Él lo sabe. Es ridículo tratar de mentirle a él. Justamente para eso vamos a sus pies y nos confesamos. Entonces tenemos que decirle exactamente cómo nos sentimos, cómo se siente nuestra carne muy específicamente, pero que lo amamos y que deseamos confiar en él, en nuestro nuevo hombre, pase lo que pase, que necesitamos fuerza para que nos ayude a caminar en ese nuevo hombre y no hacer caso a todos esos sentimientos, a todas esas ansiedades que la carne coloca en nosotros. Y aquí que aunque él me matare, en él esperaré, dijo Iob en el capítulo 13. En segundo lugar, tenemos que dar gracias a Elohim por las pruebas, dando siempre gracias por todo, todo es todo, por todo, al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, dice Efesios 5. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para ustedes en el Mashiach Yahshua, en Tesalonikim Aleph, en el capítulo 5. Esto no quiere decir que tenemos que disfrutar el sufrimiento, si no somos masoquistas, ¿no es cierto?, para estar haciendo esa cosa. No se trata de eso, sino solo de que nos regocijemos porque estamos padeciendo según la voluntad de Elohim, sabiendo que él tiene el control de la situación y que sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito, ¿no es cierto? Hasatán no soporta que los creyentes, en medio de sus pruebas, den gracias a Elohim. ¿Sí? Cuando Shaul y Silas cantaban y alababan a Elohim en aquella cárcel de Filipos, arruinaron por completo todos los planes de Hasatán, ¿no es cierto? Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 16. En tercer lugar, pasemos mucho tiempo meditando en la palabra de Elohim, ¿sí? Es la palabra de su gracia, dice más en el capítulo 20, y las promesas divinas llenas de esa gracia justamente son las que nos fortalecerán. Recordemos, no vivimos según nuestras expectativas, sino según sus promesas, así que nuestros deseos, nuestra visión de futuro de nuestra vida, pueden hacerla un bollito y tirarla a la basura. Elohim no explicó a Abraham todo lo que estaba haciendo, pero le dio todas las promesas que necesitaba para seguir adelante. Lo mismo hace con nosotros. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, dice el Mezmor 119. En la palabra de Elohim descubriremos las promesas y el ánimo que necesitamos día a día. Si nos alimentamos todos los días de su maná, ¿sí? Va a llegar el momento en que vamos a entrar en su reposo y en la tierra prometida.
Berea, que es donde se acaba el maná, y vamos a cultivar nuestros propios frutos. Esa es la idea, eso es lo que tenemos que hacer, terminar nuestra santificación, terminar de andar en el desierto y llegar a la tierra prometida para poder verdaderamente estar produciendo ese fruto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice Romanos 15. En cuarto lugar, busquemos maneras de glorificar a Mashiach. Recordemos que Elohim quiere usar nuestro cuerpo para glorificarlo a él, ¿sí? Y que Hasatán desea usarlo para insultar al Adón, justamente todo lo contrario. La paciencia en medio del sufrimiento siempre glorifica a Elohim. Los inconversos no logran comprender cómo los creyentes son capaces de sufrir sin quejarse ni rebelarse, y eso es lo que siempre les ha llamado la atención. Porque ¿qué de notable hay si soportan cuando los abofetean por cometer pecado? Pero si los soportan cuando hacen el bien y los afligen, esto sí es aceptable delante de Elohim, dice que Aleph en el capítulo 2. Pero si alguno padece como creyente, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por eso, agrega en el capítulo 4. En medio de la vergüenza y del sufrimiento, Shaul y Silas glorificaron a Elohim cantando y alabando su nombre. Mientras lo estaban apedreando, Esteban, glorificaba a Elohim al orar por sus asesinos. ¿Sí? Muchos de los salmos de David recogen el hecho de que era capaz de alabar a Elohim incluso cuando lo estaban persiguiendo y rechazando, y pasó muchas de esas persecuciones y rechazos. La epístola más alegre de Shaul, ¿sí? Pues la dirigida a los filipinos, ¿no es cierto? Fue escrita cuando él estaba en la cárcel romana, ¿sí? Cuando su propia vida estaba en juego. A medida que vayamos siguiendo sus instrucciones, vamos a descubrir que el Ruach de gracia está obrando realmente en nuestra vida, impartiéndonos la gracia de Elohim. Vamos a crecer en una paciencia que sabe soportar las pruebas, porque vamos a comprender que esas pruebas traen la promesa del fruto que agrada a Yahweh. Nosotros debemos dejar de preocuparnos, como hemos estado toda la vida, con las cosas de este mundo, porque nuestras preocupaciones no son las cosas de este mundo, sino producir los frutos del reino. Ese es nuestro trabajo. Todas las cosas de este mundo tienen que pasar, de a poco van a ir pasando a un plano completamente secundario. Son necesarias, claro que son necesarias. Necesitamos comer, respirar, vestirnos, toda una serie de cosas que necesitamos todos para poder seguir viviendo. No son, van a desaparecer de la noche a la mañana, no pasa por ahí. Simplemente su cumplimiento tiene que tener un plano secundario al respecto de nuestros intereses. Las prioridades deben ser invertidas, y una vez que toda prioridad se invierte, siempre desaparece la ansiedad y desaparece la impaciencia. Sí, entonces vamos a experimentar dentro nuestro el amor y la gracia de Elohim, y esta experiencia nos va a compensar con creces por todos los inconvenientes, los sufrimientos que nos hayan rodeado. Puede que Elohim no cambie las circunstancias. Muchas veces nosotros le oramos y pedimos y Él no las cambia, pero ciertamente Él nos cambiará a nosotros, que es lo que Él desea hacer. Eso va a ser para nuestro bien, lo entendamos o no. De manera que todas esas cosas desagradables van a trabajar para nosotros y no en nuestra contra. Como ya dijimos, nosotros no podemos controlar el origen o el desarrollo del sufrimiento, pero podemos, con la ayuda de Elohim, controlar los resultados y hacer que eso ciertamente sea para nuestro beneficio, pero sobre todo para su gloria. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach, dice Corintios en el capítulo 12. Si vivimos para complacernos a nosotros mismos, Hasatán va a ganar la partida. ¿Sí? Esta complacencia muchas veces es sutil, ¿sí? Puede que muchos creyentes no vean mal colocar ciertas situaciones como la enfermedad u otros problemas antes que la adoración a Yahweh, ¿sí? Muchos se justifican diciendo cosas como cuando resuelva tal situación entonces voy a poder servirlo, y eso es complacerse a sí mismos, es hacer un justificativo, es mandar tirar la pelota hacia adelante, ¿no es cierto? Aun cuando sus vidas sean sacrificadas
y llenas de dificultades. Ellos están viviendo mal y al revés de buscar a quien les va a solucionar verdaderamente las cosas, no, buscan solucionarlas por ellos mismos y continúan hundiéndose. Si vivimos para glorificar a Elohim, Hasatán no tendrá nada que hacer, ciertamente. La gracia impartida por Elohim es la única arma que puede derrotar a Hasatán, y esa gracia solo se puede encontrar en el Elohim de toda gracia. Causas de la impaciencia. Las escrituras nos ayudan a entender una de las razones principales por las cuales hay tanta impaciencia hoy, ¿sí? La epístola a Timoteo, por ejemplo, indica que nuestra generación vive en tiempos críticos, difíciles de manejar, ¿sí? Dice, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, y sigue así, ¿no es cierto? Esta actitud ávida y egocéntrica infecta el corazón y la mente de muchas personas, haciendo difícil para todos, hasta para los verdaderos creyentes, tener paciencia. Cuando vemos a gente del mundo conduciendo a toda prisa, pasándose para el frente en fila, insultándonos, ¿no es cierto? Todas esas cosas que nos suceden, que nos pasa a todos en el día a día, nuestra paciencia puede verse probada severamente, ¿no es cierto? Quizás nos sintamos tentados a imitarnos o a desquitarnos, a por lo menos responder, ¿no es cierto?, rebajándonos a su nivel de orgullo egoísta. A veces son nuestras propias conclusiones equivocadas las que nos hacen perder la paciencia. Si tomáramos el tiempo necesario para obtener un cuadro completo y exacto de una determinada situación antes de reaccionar, ¿sí?, probablemente seríamos más comprensivos y pacientes. El impaciente normalmente tiende a apresurarse de más. Por otro lado, un ruaj altivo, e egocéntrico podría hacer que nos volviéramos estrechos, ¿no es cierto?, de miras, impacientes, amargados, muy juzgadores de los demás, como los israelitas murmuradores y obstinados que le hicieron la vida imposible a Moshe en el desierto. Otro factor que contribuye a que cada vez haya menos paciencia en este mundo es la falta de esperanza, ciertamente, por haberse alejado de Yahweh. No tienen dónde apoyarse, no tienen a qué roca recurrir, ¿no es cierto? David expresó la necesidad que tiene el hombre de esperar en Yahweh. Realmente hacia Elohim espera silenciosamente, oh alma mía, porque de él viene mi esperanza. Muchas personas que no conocen a Yahweh tienen un punto de vista limitado y sombrío, ¿sí?, por lo que tratan de obtener todo el placer y los beneficios que pueden de la vida antes de que se les acabe, ¿no es cierto? Por eso es el vive ahora y que mañana moriremos, ¿no es cierto? Al igual que su padre espiritual, Hasatán, casi nunca les importa el daño que sus acciones causan en sí mismos y a otras personas. No sorprende realmente que la paciencia sea tan poco común en nuestros días, ¿sí? Este inicuo sistema de cosas egoístas, su Dios, ¿no es cierto?, Hasatán, y la tendencia pecaminosa de nuestra carne hacen muy difícil para todos, hasta para las personas más sinceras, ser pacientes. Es muy difícil no explotar con estas cosas, a menos que vivamos en el Ruaj. A la carne todo le cuesta, pero al Ruaj no. Si las escrituras nos exhortan a ejercer paciencia, en particular con respecto a la realización de los propósitos de Elohim. ¿Por qué entonces esta cualidad es tan valiosa? ¿Qué recompensas podemos obtener, no es cierto, de la paciencia? Una persona que podía haber tenido muchas razones para enojarse, amargarse o incluso vengarse fue Yosef, ¿no es cierto?, el hijo de Jacob. Los hermanos lo trataron injustamente porque tramaron su muerte, lo acabaron vendiendo como esclavo. En Egipto, a pesar de lo bien que sirvió a Potifar, lo acusaron falsamente, lo encarcelaron, ¿no es cierto?, iba cayendo cada vez más. Yosef aguantó con paciencia todas sus tribulaciones, probablemente porque entendía que esas pruebas podían contribuir al cumplimiento del propósito de Yahweh, como él habló al final, ¿no es cierto? Él fue comprendiendo todas esas cosas. Pudo mostrar paciencia aún ante circunstancias muy difíciles debido a la fe y a la esperanza en Yahweh que cultivó junto con humildad y comprensión. Son muchos los frutos que salen junto con la paciencia, no es solamente el de la paciencia solo. O sea, hay muchas cosas, la humildad y todas esas y todos esos otros frutos
también acompañan en nuestra cosecha si lo obedecemos. Hola Andrés, hola Teo. Después lo vemos en la charla, Carla. Perdón, me perdí. Un segundo. Entonces, en este sentido, otra ayuda que es muy importante y básica es el Ruach HaKodesh. Evidentemente, si tenemos, por ejemplo, un genio vivo, una lengua afilada, podemos pedir en oración la ayuda del Ruach HaKodesh para cultivar su fruto, ¿no es cierto? Meditar en cada uno de los frutos del Ruach, como la paciencia y el autodominio, nos va a ayudar a comprender la importancia de ser pacientes, de ejercer estas cualidades, ¿sí? Porque sin la paciencia no los vamos a producir. Ser pacientes puede beneficiarnos realmente mucho, fortalece nuestro carácter, impide que actuemos con precipitación y con insensatez. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores, ¿no es cierto?, que han perjudicado a otros por reaccionar con demasiada prisa, ¿no es cierto?, en condiciones difíciles o tensas, y hemos tomado la mala decisión a las corridas rápidamente? Puede que hayamos dicho algo poco amable, o que no hayamos tenido buenos modales, o que lo que sea, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido en el momento en que ya había salido, ¿no es cierto?, demasiado precipitadamente la reacción, ¿sí? Después de mucho enfado, de frustraciones y de dolor, tal vez hayamos terminado pensando con tristeza: ojalá hubiera esperado un poco más, ojalá me hubiera callado la boca, ojalá no hubiera hecho eso, ¿no es cierto? Ser pacientes realmente puede ahorrarnos todo tipo de este tipo de situaciones, todo tipo de dolores y de arrepentimientos que nos puede provocar. Entonces aprendamos también justamente la paciencia para evitarnos todas estas cosas, porque la paciencia da a nuestra vida más paz, más estabilidad y más satisfacción realmente. Ser pacientes también puede ayudarnos a tener un corazón calmado, un corazón confiado, ¿no es cierto? Eso contribuye justamente a calmar toda ansiedad, a eliminarla de nuestra vida, y esto redunda en mejor salud física, sabemos, mejor salud emocional y mejor salud espiritual, como dice Mishlei en el capítulo 14. La ira descontrolada puede causar graves enfermedades físicas y emocionales, incluso llevar a la muerte, y eso se sabe, ¿no es cierto? Por otro lado, si somos pacientes, podemos tener una actitud mucho más positiva con respecto a los demás, inclusive tener más paciencia con los demás mismos, ¿no es cierto? Especialmente con nuestros familiares y hermanos espirituales. Vamos a estar más dispuestos a ser considerados, a ser serviciales, a prestar atención, a escuchar bien las cosas antes de explotar rápidamente, ¿no es cierto? Y de ser irritables, de ser críticos sin saber bien las cosas. Es necesario, no es malo ser crítico en ciertas cosas, pero sí es malo explotar criticando todas las veces. A su vez, a los demás se les va a hacer más fácil y agradable nuestra compañía, y de esta manera empezamos a aprender a tener mejores relaciones. Los cabezas de familia tienen que tratar a los suyos con paciencia, ellos muy especialmente, sí, con comprensión y bondad. También deben esperar que toda su familia cultive las mismas cualidades, hay que pasarlas, ¿no es cierto? Y hay que animar a los más chicos a hacerlo. Estas pautas siempre van a contribuir muchísimo al amor y a la paz en el hogar. Ser pacientes en el ministerio, ¿no es cierto?, en el ministerio de campo, que es cuando predicamos a otras personas, ¿no es cierto?, cuando nos relacionamos con otras personas, sobre todo que no nos conocemos tan profundamente como si fueran de la familia, ¿no es cierto? Pero ser pacientes en eso nos va a ayudar a disfrutar más de ese servicio de uno y de otro lado, porque también eso redunda en mayor receptibilidad también, en mayor recepción, en mayor devolución, ¿no es cierto?, de las cosas. Van a poder aguantar mejor la indiferencia y la oposición que se encuentren por ahí con gente que no desea que les hablemos, ¿no es cierto? En vez de discutir con las personas que están enojadas, los creyentes pueden dar una respuesta pasible, ¿sí?, marcharse tranquilamente si es necesario, conservando así su paz y su gozo.
Si la casa es digna, que la paz de ustedes venga sobre ella, pero si no es digna, que su paz se vuelva a ustedes. Y en caso de que no los reciban, escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies, dice Matías en el capítulo 10. Además, cuando los creyentes tratan a todos con paciencia y con bondad, las personas de cualidad de oveja, por así decir, ¿no es cierto? No los cabritos, sino las ovejas, se sienten atraídas automáticamente al mensaje del reino. Verdaderamente ser pacientes es muy provechoso en todo. La impaciencia no nos conduce a nada bueno, ¿sí? Correrías no sirven para nada, correrías nos evitan disfrutar de todas las cosas, nos evitan estar observando la simple contemplación, sentarse y quedarse quieto, que ya resulta muy difícil para muchas personas, para muchos impacientes, ¿no es cierto?, que resulta imposible quedarse quietos o hacer las cosas más desaceleradamente. Verdaderamente les traería mucha más paz y mucho más gozo cuando la ejerciten, ¿sí? De modo que esperemos en Yahweh y seamos pacientes. ¿Cómo cultivar la paciencia? En primer lugar, vayamos a la raíz del problema y ataquemos las cosas de frente y sin ocultarnos nada a nosotros mismos, ¿no es cierto? A las cosas, las situaciones que irritan a una persona se las denomina factores desencadenantes, en este caso de la impaciencia, evidentemente, ¿no? Son factores que desencadenan las cosas. ¿Cuáles son en cada uno? Porque no son los mismos para cada persona. Tal vez sean otras personas, tal vez los cónyuges, los padres, los hijos, la gente del trabajo, el jefe o el empleado. Quizás el problema tenga que ver con el reloj, si nos inquietamos cuando otros nos hacen esperar o cuando se nos está haciendo tarde. Hay tantas cosas por las cuales podemos llegar a impacientarnos. ¿Dónde nos impacientamos con mayor facilidad? ¿En casa o en el trabajo? Todas estas cosas, analizarlas y verlas y conocerlas, nos ayuda a identificar la raíz de nuestro problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja que tiene ir a la raíz de este problema? Hace siglos, Shlomo escribió: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Mishlei 22. Según este antiguo proverbio, si vemos el mal, es decir, si creemos que estamos a punto de perder los estribos y de impacientarnos, lo cual normalmente la impaciencia conduce a la ira, que va a ser motivo de la siguiente charla, ¿no es cierto? Normalmente se explota por ese lado, pero no necesariamente. Tal vez podamos hacer algo para evitarlo. ¿Sí? Si estamos prestando atención a las circunstancias, si estamos empezando a los síntomas, ¿no es cierto?, que eso es la base de nuestro trabajo de mudanza de nuestros comportamientos, necesitamos estar prestando atención. Al principio es posible que esto requiera verdaderos esfuerzos, ciertamente, pero con el tiempo la paciencia llegará a formar parte de nuestra personalidad. En segundo lugar, llevar una vida sencilla. El cerebro es incapaz de concentrarse con varias actividades a la vez. Con el tiempo, hacer distintas cosas simultáneamente agota nuestra capacidad de concentrarnos, de prestar una verdadera atención. Así que esto va desgastando cualidades como la paciencia y la perseverancia, porque como que de ahí roban energía, así como el sentido común, la habilidad para resolver problemas y otras cosas. Se nos va a hacer cada vez más cuesta arriba ser pacientes si estamos estresados. Evidentemente, porque tenemos un exceso de cosas para hacer, sitios a donde ir, gente con la que hay que mantenerse en contacto, trabajo, cosas así, todo eso nos complica la vida y nos mantiene estresados. El sistema en sí está desarrollado para que este tipo de cosas nos mantengan a todos en un constante estado de efervescencia en el cual no hay calma ni paz para sentarse a pensar en nada absolutamente. Esa es la cosa. Así que nos consideramos un poquito con 5 minutos para relajarnos. Algo tiene que suceder ciertamente para llevarnos de nuevo a ese estado de no calma, ¿no es cierto? Así que el estrés es la causa de numerosos brotes de impaciencia, sin duda alguna. Por eso, como se ha dicho siempre, hay que tomarse las cosas con calma, y todo lo contrario de lo que nos exige este sistema, así que nos pide estar siempre en una carrera sin descanso para ser exitosos
victoriosos si somos cristianos, ¿no es cierto? Es la palabra. Dediquemos, en cambio, tiempo a disfrutar de la vida y a forjar amistades estrechas con unas cuantas personas en vez de buscar 1 millón de amistades superficiales en una red interminable de contactos que no provocan más que dolores de cabeza y no traen ningún tipo de satisfacción. Estar en la novia, estar con los hermanos, estar en la congregación es mucho más enriquecedor que estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Y entonces busquemos las fuentes verdaderas, donde nosotros podemos encontrar a Yahweh, y eliminemos las que no lo contienen. Vamos a dedicar nuestro tiempo a levantar la novia, el cuerpo de Mashiach, ¿sí? Para compartir con ellos, porque eso trae un estado verdadero de vida, ¿sí? Administremos bien las horas del día, establezcamos nuestras prioridades y continuemos haciendo las cosas relacionadas al sistema dentro de su nivel de necesidad, sin estresarnos de más, ¿sí? Dejando todas las cosas en las manos del Padre verdaderamente, que es quien se ocupa de nuestra supervivencia y que lo ha hecho siempre, a pesar de que estemos convencidos de que lo hemos hecho nosotros. Con Yahweh tenemos que colocarlo a Él siempre, Él y sus cosas, Él y su reino, a la cabeza de todas las cosas. En tercer lugar, seamos realistas. Adoptemos una visión realista de la vida. Hay mucha gente que no tiene una visión muy realista, ¿no es cierto? El sistema nos vende la idea de que todo éxito debe suceder en pocas horas, ¿no es cierto? Todo es inmediato, todo es ya. Y es como, no sé, como comprar cualquier cosa en la cual te lo dicen como que ya está y no está, no es así. Es esa inmediatabilidad, ¿no es cierto?, que ellos te promocionan, convence a la gente de que todo tiene que ser ultra rápido, de que todo tiene que ser inmediato, proporciona la idea de que todos pueden ser exitosos, ricos, famosos, lo que sea que deseen, ¿sí? En poco tiempo. Esa es la idea de venta en general de marketing que tiene el sistema, ¿sí? Cosa que jamás resulta ser verdadera. El único que realmente se enriquece rápidamente es el que se aprovecha de la credulidad y ambición de los necios. Eso es lo que pasa siempre en todos esos avisos de cosas enriquezcase ya. Para empezar, lo cierto es que las cosas no siempre suceden tan rápidamente como nos gustaría, pero eso va en relación a todas las cosas. Tener paciencia es aceptar el hecho de que el tiempo avanza a la velocidad del tiempo y no a la de nuestras expectativas. Y esa es la cosa. Somos nosotros con nuestra ansiedad justamente los que pretendemos acelerar las cosas. Por el otro lado, tengamos presente que no podemos controlar todo lo que sucede. Shlomo dijo: entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia, sino que a todos les llegan el tiempo y el contratiempo. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que quedan atrapados en la mala red y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así quedan atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Dice Eclesiastés en el capítulo 9. Siendo realistas, no vale la pena que nos preocupemos por cosas que escapan a nuestro control. No vale la pena. Entonces hay que dejarlas absolutamente en sus manos, verdaderamente, y eliminar toda ansiedad por algo que no podemos hacer nada. Con razón preguntan las escrituras si a quién de ustedes, por más ansioso que se ponga, podrá añadir un codo a su estatura. Pues si no pueden hacer lo que es menos, ¿cómo? ¿Por qué se ponen ansiosos por lo demás? Si esto que es tan simple no lo pueden hacer, ¿por qué se ponen ansiosos por otras cosas que tampoco pueden hacer? En cuarto lugar, continuemos siendo pacientes, mantengamos siempre, reforcemos esa conducta, ¿sí? Elohim, al ejercer paciencia, ha hecho accesible a la humanidad la magnífica oportunidad de adquirir vida eterna como siervos que somos suyos, ¿sí? Yahweh no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Fabet en el capítulo 3, si hay alguien que tendría que ser impaciente a esta altura del partido con los escasos resultados obtenidos en esta cosecha aquí, es Yahweh sin duda alguna, y sin embargo, Él
es el mayor paciente, ¿no es cierto? Él ha suministrado a todos, ¿no es cierto?, el tiempo para que aprendan acerca de sus requisitos y sean moldeados por ellos, ¿sí? Haciendo que se transformen en parte de nuestra naturaleza interior, grabándolos en nuestro interior, y sabe y supo desde siempre que todo ese proceso iba a demorar lo que está demorando, ¿sí? Esto es justamente lo que significa que su ley sea grabada en nuestros corazones. La persona paciente no se permite a sí misma inquietarse rápidamente, por lo tanto es menos probable que actúe con imprudencia. Es muy difícil que una persona que ha adquirido paciencia sea imprudente. De esta manera puede conservar una buena conciencia y evitar riñas, discusiones, peleas, todo ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? También hay beneficio para la salud en todo esto. El corazón manso es vida del cuerpo. La envidia es caries de los huesos, dice Mishlei 14. La tranquilidad y la paciencia, aún en circunstancias penosas, fomentan el bienestar de todo nuestro cuerpo físico. Por otra parte, las preocupaciones e irritaciones continuas son como una enfermedad que puede debilitar la estructura humana. Es científicamente comprobado, todo el mundo lo sabe, que el estrés provoca un desgaste completo de nuestra salud física, ¿sí? Tomando en cuenta los beneficios que provienen de mostrar paciencia, deberíamos todos esforzarnos muchísimo por desplegar esta cualidad, ¿no es cierto? Pero todavía hay otra buena razón para ser pacientes. Tenemos que considerar esto como una obligación. ¿Por qué? Notemos el principio que declaró Yeshua: todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos, ¿sí? Evidentemente, la paciencia está incluida, ¿no es cierto? Ya que sin la paciencia jamás obedeceríamos este mandato de Mashiach. ¿Acaso no decíamos que los demás sean pacientes con nosotros? Lo que siempre pedimos y apreciamos cuando otros nos prestan atención pacientemente con relación a asuntos importantes. Nos causa placer asociarnos con las personas que pacientemente nos explican cosas que no entendemos o que nos ayudan, ¿no es cierto? Siempre nos da placer estar con ese tipo de personas. Se nos hace mucho más fácil tratar con personas que no son impacientes, ¿sí? Que están dispuestas a pasar por alto inclusive nuestras faltas menores, es mucho más agradable, ¿sí? Entonces, ¿no son estos aspectos también campos en los cuales debemos desear ejercer la paciencia? Si deseamos que nos agrada recibirlos, todas estas cosas, necesariamente tenemos que trabajarlas para poder darlas a otros. Y pues en ese sentido, todas estas cosas son obligaciones para nosotros, como nos dijo Mashiach. Para nosotros, los creyentes, la razón más fuerte es que deseemos ser pacientes, de desear ser pacientes, debe ser nuestro deseo de agradar a Elohim, básicamente, ¿sí? Pues ya que Él es paciente, se nos pide que lo imitemos en ese sentido. Las Escrituras dicen: háganse imitadores de Elohim como hijos amados, ¿no es cierto? Entonces, debemos debemos reflejar cada vez en mayor grado la paciencia de Elohim. ¿Y en qué nos ayudará eso? Tenemos que reconocer la gravedad de ser impaciente. El tomar como poca cosa o cosa de poca importancia la impaciencia, ¿no es cierto? Esos despliegues que tiene la impaciencia es cosa que tenemos que evitar. Dicen las Escrituras en Eclesiastés 7: mejor es el fin de un asunto que el comienzo, mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. No te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Notemos que aquí se establece un contraste entre la persona paciente y la que es altiva, orgullosa, ¿sí? No se dice impaciente, se le dice altiva y orgullosa. La persona orgullosa podría razonar así: ¿por qué debería yo tener que tolerar irritaciones, molestias, ¿no es cierto?, por causa de otros, ¿no es cierto? Los otros la provocan por causa de su estupidez. ¿Quién se creen que soy yo, no es cierto? Normalmente eso es una persona que es altiva. Entonces la altivez muchas veces es la causa de la impaciencia también. Es una sutil forma de sentir superioridad por parte de
nuestra carne. Hay veces en que nuestra carne se manifiesta de formas muy sutiles, manifiesta ciertas necesidades que tiene escondidas de formas muy sutiles, tratando de disimularlas, de disfrazarlas. Además, el altivo siempre está listo a tomar todo asunto personalmente y criticar duramente a todo aquel que lo corrige. Esa es la reacción principal. Por supuesto, no toda forma de impaciencia está arraigada en el orgullo, no estamos diciendo esto tampoco. Por ejemplo, es lícito ponernos impacientes si alguien se toma demasiado lentamente la cosa, todo lo contrario, ¿no es cierto? Hay personas que son completamente perezosas y eso tampoco tiene que ser tolerado como si fuera lo correcto, ¿eh? Y si alguien compromete el buen resultado de las cosas, hay que llamar la atención. También es lícito apresurar a las personas que no prestan atención a los horarios, ¿sí? Para que no nos hagan cómplices de su irresponsabilidad, porque todos debemos redimir el tiempo. Ese tipo de cosas tienen que ver con conductas de responsabilidad, ¿sí? No con impaciencia. En ese sentido tienen que ver con esas cosas. Que alguien desee realizarla no necesariamente tiene que conducirlo a la impaciencia. Y es bueno que los demás también aprendan a ser responsables. También tenemos que perdonar las transgresiones. A menudo el que seamos pacientes incluye que estemos dispuestos a perdonar las transgresiones que otros cometen contra nosotros. Esa es una forma que normalmente es bastante básica para poder dar pasos de avance, ¿no es cierto?, en muchas situaciones. En este asunto, que reflexionemos en el ejemplo de perdonar, que Yahweh puede ayudarnos considerablemente a ser pacientes con nuestros hermanos. Kefá, ¿no es cierto? Sabemos que él preguntó una vez: maestro, ¿cuántas veces que mi hermano peque contra mí tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Yahshua le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces relató la ilustración de 2 esclavos que muchos de nosotros ya conocemos. Uno de estos le debía al rey una cantidad enorme de dinero, ¿no es cierto? Cuando llegó la hora de ajustar cuentas, este esclavo suplicó clemencia y la obtuvo, fue perdonado. Pero luego este esclavo perdonado atacó a otro que le debía dinero a él, una cantidad muy inferior, y le exigió que le pagara esa deuda. Este esclavo suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré, exactamente las mismas palabras que él había dicho al rey. Pero el esclavo, que había tenido esta deuda mucho mayor cancelada, no quiso ser paciente. Hizo echar en prisión a su deudor. Al oír esto, el rey cambió de parecer y hizo encarcelar al esclavo impaciente y falto de misericordia, ¿no es cierto? Y entonces Yahshua dijo: del mismo modo también tratará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. En comparación con la gran deuda de pecado que Yahweh Elohim nos ha perdonado con el sacrificio de su Hijo, ¿no es cierto?, de Yahshua como fundamento, cualquier transgresión que un hermano creyente cometa contra nosotros es realmente pequeña. Así que tengamos cuidado con esas cosas, de modo que si él está arrepentido realmente, ¿no es cierto?, y hay cosas que fomenten la situación, ¿qué derecho tenemos para impacientarnos con esa persona o desear que sufra por lo que haya hecho contra nosotros? No sea cosa que esas cosas se vuelvan en nuestra contra. Trabajando para dar frutos. Pero el fruto del Ruaj es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice Galutiano en el capítulo 5. Si uno de los frutos del Ruaj HaKodesh es la paciencia, entonces la impaciencia ¿es fruto de quién? De la carne, evidentemente. El día que recibimos a Yahshua HaMashiach como Adón y Salvador, nuestra vida espiritual nace, o sea, nacemos en el Ruaj, ¿no es cierto? Somos nuevas criaturas espirituales en Mashiach. A medida que vamos creciendo en esta vida espiritual, vamos dando los frutos del Ruaj, debemos darlos, ¿no es cierto?, si es que crecemos verdaderamente. Si no tenemos los frutos del Ruaj en nuestra vida, es porque tenemos los frutos de la carne. No hay otra forma de vivir, ¿sí? Uno de los frutos de la carne es justamente la impaciencia. El hombre impaciente comete necedad, al hombre de intrigas lo odiarán, dice Mishlei 14. Si la impaciencia es pecado, ¿sí?,
Y si no hacemos todo lo posible para dejar de ser impaciente, ese modo de vida nos va a dejar realmente muy felices y vamos a tener consecuencias por el resto de nuestras vidas y consecuencias de varios tipos graves. Si el que se enoja fácilmente, se irrita fácilmente o sale corriendo a hacer cosas, comete verdaderamente locuras, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que estamos siempre siendo incapaces, completamente incapaces de controlar o de dominar nuestras situaciones. No somos capaces verdaderamente, todo se escapa de nuestras manos siempre. Cuando necesitamos pensar en frío no podemos hacerlo, porque la impaciencia nos deja la cabeza cuadrada y no conseguimos ni siquiera concentrarnos para pensar, ¿sí? Nos domina el apuro y el deseo de resolver la situación ya, de manera inmediata, y eso provoca un estado de ansiedad muy poderoso sobre algunas personas, ¿sí? Algo que los desespera, que los descontrola y que necesitan mantener todas las cosas bajo control para sentirse seguros de la situación. Eso es también la carne y necesitamos aprender que Yahweh es quien controla nuestra situación, nuestras vidas por completo y no nosotros. Así que cualquier creencia nuestra de que tenemos las cosas bajo control siempre es un autoengaño completamente. Entonces, cuando nos damos cuenta de que todo que ha salido finalmente, ¿no es cierto?, de nuestro dominio y control, empezamos a repartir violencia, golpes, palabras que nunca vamos a volver a callarlas, ¿no es cierto?, y que pueden causar daños irreparables. Toda una serie de cosas, acciones, de malas decisiones, tantas cosas que la impaciencia nos lleva a hacer. Nunca la impaciencia nos va a dar un buen consejo, nunca nos va a llevar sino a cometer locuras, a tomar malas decisiones, porque la impaciencia desea resolver siempre las cosas a la fuerza, de cualquier manera, o sea, tipo encajando el cilindro redondo en el agujero cuadrado, y lo va a hacer rompiendo verdaderamente para hacerlo encajar, porque no le interesa hacer las cosas bien, sino hacerlas como desea, ¿sí? Porque así ha dicho Adonai Yahweh, el Santo de Israel: en tranquilidad y en quietud triunfarán ustedes, ¿sí? En la calma y en la confianza estará su victoria. ¿Pero qué pasó? Pero ustedes no quisieron, dice Yeshaya en el capítulo 30. Debemos descansar en Yahweh en todas nuestras cosas todo el tiempo. Elohim dice que solo en quietud, serenidad y calma está nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Caso contrario, estaremos muy débiles, estaremos cabalgando a todo dar en una desenfrenada carrera hacia la derrota. Por eso continúa: declararon, no, nosotros huiremos en corceles, por lo tanto ustedes huirán. Dice él: en monturas veloces cabalgaremos, ¿sí? Por lo tanto sus perseguidores resultarán veloces, le responde Yahweh en Yeshaya 30. Por lo tanto, porque nos negamos a esperar en calma y paciencia en nuestro Adón, también vamos a tener veloces perseguidores. De la misma manera en que nosotros somos veloces en desobedecer, tendremos veloces perseguidores. Será permitido, ciertamente, perseguidores que son las consecuencias de nuestros actos impensados llenos de impaciencia. Todo lo que hacemos de forma impaciente, de forma sin pensar, tiene siempre consecuencias rapidísimas, ¿no es cierto? Una cosa inmediata. Hola Apu, bienvenido. Entonces, hay de todo tipo de impaciencia para casarse, impaciencia para hacer una compra riesgosa, impaciencia para invertir dinero, para tener cosas, para hacer esto, para hacer lo otro, impaciencia para esperar que las cosas se resuelvan por parte de Elohim, ¿no es cierto? Se los entregamos, pero nos da impaciencia esperar. Hay cientos de formas, ¿sí? Verdaderamente, estos son unos pocos ejemplos. ¿Cuánta gente está yendo a los brujos, adivinos, psíquicos, astrólogos, porque la impaciencia los domina, los sobrepasa y quieren tener una respuesta inmediata a lo que quieren, a su deseo, a esa cosa a la cual la carne los está impulsando? Cientos de millones de personas en este mundo, en este momento. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la calamidad, considera que Elohim hizo tanto lo uno como lo otro, de modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que suceda después de él, dice Eclesiastés en el capítulo 7.
¿Acaso nos es dado saber qué va a pasar más adelante? Nadie lo sabe, ¿sí? Nadie lo sabe, solamente Elohim. Él es el único que tiene nuestro futuro en el hueco de su mano y que siempre va a obrar a nuestro favor si se lo pedimos y si le permitimos, ¿no es cierto? También Él puede hacer que todo lo malo que hoy nos ocurre se transforme en bendición en el futuro. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes en todo, dice Shaul en Tesalonicenses Aleph 5. La misma palabra de Elohim dice que tenemos que ser pacientes con todos los que tienen problemas, con el desánimo, la debilidad, con los perezosos, ¿verdad? Hay que estar apoyando y ser pacientes. Con todos necesitamos tener paciencia, que es la mejor forma de adquirirla verdaderamente. Si perdemos la paciencia, vamos a perder a todos aquellos que están con problemas y ellos no podrán avanzar. Elohim no quiere que nadie se pierda. Es por eso que tenemos que ayudarnos a avanzar como sea y necesitamos desarrollar la paciencia, eliminando por completo toda impaciencia. Toda paciencia redundará en un gran favor de Elohim para nosotros y tendremos siempre un buen final en todo. Ciertamente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua, dice Gigalut en el capítulo 14. En los últimos tiempos muchos creyentes no tendrán la paciencia para esperar a Elohim y en su palabra y van a caer en manos del antimashiach. Si no aprendemos ahora a dominar las pequeñas situaciones, los pequeños problemas, ¿cómo vamos a poder dominar y controlar los grandes problemas, las grandes tribulaciones, las grandes persecuciones? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos amenazados de vida en nuestra fe? Cuando estamos pasando grandes problemas, aflicciones, situaciones difíciles, es muy fácil escapar por el camino más rápido, querer salirse por ese lado y no esperar en Elohim, que siempre va a tener una salida para nosotros, ciertamente, una salida que para nosotros resultará en un milagro, si esperamos en Él. Hoy mismo podemos empezar a luchar verdaderamente contra nuestra impaciencia, si es que queremos, si estamos dispuestos a que las cosas no se resuelvan necesariamente a nuestra manera, sino aceptar que Él puede tener una solución diferente para nuestros problemas y que esa solución ciertamente será la mejor de todas, porque Él siempre hace lo mejor. Estaremos entonces dispuestos a entregarle todas las cosas en sus manos y esperar en Él en paciencia y en perseverancia. Bueno, habiendo ahora terminado, dijo, después de eso viene toda la oración, toda la sección de la oración, que esa queda aquí anotada para los que quieran hacer eso después, ¿no es cierto? Vamos ahora a ir al Skype, así hacemos la charla. Sí, Carla, lleva tus preguntas, sí, llévalas. Y allá lo vemos todo. Shalom a todos, nos vemos en un ratito en el Skype, ¿sí?